Los mercados que sufrieron las terribles consecuencias del lunes negro fueron directamente Japón y Estados Unidos. Sin embargo, estas también se extendieron a países como Brasil, Chile, Argentina y México. Todos los mercados sintieron el fuerte impacto. ¿Pero qué causó el terrorífico lunes negro? ¿Qué impacto genera realmente todo esto en la población? En este video, vamos a mostrarte de manera simple y directa cada una de estas interrogantes. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, y activar la campanita de notificaciones, para que te mantengas al día con las próximas actualizaciones del mundo financiero. Sin más preámbulos, comencemos. El pasado lunes 5 de agosto, ocurrió un inevitable evento a nivel mundial, conocido como lunes negro. Este término es utilizado para describir una serie de eventos financieros negativos, en el que los mercados financieros mundiales registran caídas masivas. No lo confundas con Viernes Negro, ya verás que no es nada agradable tener un lunes negro. Sucede que las bolsas bursátiles mundiales atravesaron un lunes negro en su segundo día de contundentes bajas de corto plazo, lo que consumió para Wall Street las ganancias de los últimos 3 meses. ¿Y por qué ocurrió eso que llamas lunes negro, y dónde? Bien, aquí te cuento cómo fue que pasó. Todo empezó el mes pasado, cuando los inversores analizaban las estimaciones sobre los porcentajes de desempleo en Estados Unidos. El viernes 2 de agosto, los datos de empleo reportados por la Unión Americana indicaban que el desempleo en Estados Unidos subió un 4,3%. En julio, se crearon solo 114,000 puestos de empleo. Sin embargo, el mercado esperaba que fueran por arriba de los 215,000 empleos. Estos datos ante los expertos inversores indicaban una clara muestra de desaceleración económica. Es decir, si no hay trabajo, no hay suficientes empresas que estén generando lo suficiente para buscar más mano de obra y talento. Este informe sobre el desempleo en Estados Unidos aumentó los temores de una posible recesión, causando desconfianza en los mercados. Es a raíz de este panorama que el Banco de Japón toma la decisión de subir las tasas de interés y reducir la compra de bonos, desencadenando ventas masivas de acciones en la bolsa de Tokio, la mayor en 37 años, ocasionando un derrumbe económico que puso al descubierto la dependencia del apoyo del Estado al mercado de valores. ¿Cómo llegó el Banco de Japón a esto? Es increíble creer que a este gigante financiero le sucediera tal cosa. Japón es conocido por su estabilidad, por lo que sorprendió al mundo entero al tomar una decisión que nadie vio venir. Como lo mencionamos, subió las tasas de interés, causando un desplome del Nikkei en Japón a un 12,40%. ¿Qué significa esto de manera sencilla? Imagina que de repente el costo de pedir dinero prestado, en yenes, se disparó. Hasta hace poco, muchos inversores aprovechaban las bajas tasas de interés en Japón para financiar sus inversiones o sus aventuras en otros mercados. Pero ahora, devolver esos préstamos se ha vuelto mucho más costoso, ya que los impuestos subieron, lo que ha desencadenado una venta masiva de activos para cubrir las pérdidas. Es como si de un momento a otro hubieran apagado la música en una fiesta. En un escenario así, todos corren para salir, pero solo unos pocos logran hacerlo sin perder algo valioso en el camino. Dicho capítulo de terror fue protagonizado por el derrumbe de las acciones de las empresas de alta tecnología, entre ellas, las productoras de semiconductores y las llamadas 7 magníficas, como lo son Alphabet, propietaria de Google, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla. Actualmente Japón acumula una deuda que supera el 260% de su Producto Bruto. Es el país del primer mundo con mayor endeudamiento, y el principal comprador de deuda es el Banco de Japón. O sea, otro organismo del mismo estado que la emite. Supera a los otros bancos centrales, que han comprado su propia deuda, como la Reserva Federal con el 30%, el Banco de Inglaterra con el 38% y el Banco Central Europeo con el 37%. También se registró caídas en el mercado de las criptomonedas, con caídas que llegaron a superar el 13% en Bitcoin y el 20% en Ethereum. Al cierre bursátil, la criptodivisa más famosa, el Bitcoin, caía un 8%, mientras que el Ethereum moderaba su descenso al 14%. ¿Y esto solo le pasó a Japón? Desde luego que no. Mantente atento, que enseguida te lo cuento. Estados Unidos tampoco está fuera del radar en esta tormenta financiera. El mercado laboral, que siempre ha sido un pilar de la economía estadounidense, está mostrando señales de debilidad. En julio,
solo se crearon 114.000 nuevos empleos, una cifra que está muy por debajo de lo esperado. Aunque este dato puede parecer técnico, tiene consecuencias profundas. Cuando la economía más grande del mundo tambalea, todo el planeta lo siente. Los rumores de recesión comienzan a intensificarse, y no es para menos. Si Estados Unidos entra en recesión, podríamos estar a las puertas de una crisis económica global, de proporciones históricas. A raíz de esto, el miedo se ha apoderado de los inversores, quienes están huyendo hacia activos considerados más seguros, como el oro o los bonos del gobierno. Todo esto, en un intento desesperado por proteger sus inversiones. Pero este comportamiento solo está agravando la crisis. Al vender activos más riesgosos, están provocando caídas en los mercados bursátiles de todo el mundo. Y no estamos hablando de pequeñas pérdidas. Se estima que, a nivel global, las pérdidas en los mercados financieros ya están rondando los $2 billones. Sí, has oído bien, $2 billones. Para ponerlo en perspectiva, es como si se hubiera evaporado de la economía global, el equivalente a toda la producción anual de un país del tamaño de México. Este colapso no solo está afectando a los grandes inversores en Wall Street o Tokio, está teniendo un impacto real y directo en la vida de millones de personas en todo el mundo. Increíble, ¿me estás diciendo que las estimaciones en desempleo fueron las causantes de esta catástrofe? Básicamente, así es. Ahora veremos que América Latina no logró escapar de las consecuencias. Los efectos ya se están sintiendo con fuerza. En México, el dólar ha superado los 20 pesos, lo que representa una depreciación del 5.2% en comparación con la semana anterior. Y esto no es solo un número abstracto. Significa que todo lo importado, desde tecnología hasta alimentos, se encarecerá, afectando directamente el bolsillo de la gente común. En Brasil, la situación no es mejor. El real se ha desplomado a 5.86 por dólar, y el índice Ibovespa, que mide la bolsa de valores del país, cayó un 0.64%. En Chile, la bolsa registró su peor caída en 2 años. Un claro reflejo de la incertidumbre que domina los mercados. Y no podemos olvidar a Argentina, un país que ya estaba en una situación económica delicada antes de que estallara esta crisis global. La inflación en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, y la devaluación del peso no ha hecho más que empeorar las cosas. ¿Y todo este problema que me acabas de contar afecta a mi bolsillo? Claro que sí, y mucho más de lo que crees. No te muevas de la pantalla, que ya te muestro con detalle cómo te afectará esta situación. Veamos paso a paso cómo esta crisis está erosionando tu poder adquisitivo y cómo puedes hacer para mitigar sus efectos. Este desastre financiero no es solo un problema con cifras en rojo en una pantalla, algo que esté ajeno a nosotros. Para el ciudadano común, esto significa que los precios de los productos básicos podrían dispararse, que los ahorros en el banco podrían perder valor, y que los préstamos e hipotecas podrían volverse más costosos. En pocas palabras, lo que hoy cuesta 100 pesos, mañana podría costar 120, y tu salario no va a crecer al mismo ritmo que los precios. Es por ello que las personas en las calles ya comienzan a sentir el peso de esta crisis en su día a día. Las familias están ajustando sus presupuestos, recortando gastos y posponiendo compras importantes, dejando solo las de prioridad. Los comercios pequeños, que dependen del consumo diario, están viendo una caída en las ventas, lo que pone en riesgo miles de empleos. ¿Y qué pasa con las pequeñas y medianas empresas? Muchas de ellas están luchando por mantenerse a flote en un entorno cada vez más hostil. Los costos están subiendo, la demanda está cayendo, y el acceso al crédito se está volviendo más difícil. Es un círculo vicioso que está afectando a toda la economía. Y la situación sigue empeorando. Las materias primas, que son la columna vertebral de muchas economías en desarrollo, también han visto una caída drástica en sus precios. El petróleo, que alguna vez se vendió a más de $100 por barril, ahora ha caído por debajo de los $50. Esto ha afectado especialmente a países productores como Venezuela y Ecuador, cuyas economías dependen en gran medida de las exportaciones de petróleo. La caída de los precios del petróleo significa menos ingresos para estos países, lo que se traduce en menos dinero para servicios esenciales, como la salud y la educación. Lo más preocupante de esta crisis es que no se resolverá rápidamente. Los analistas prevén que la recuperación podría tardar entre 6 meses y 1 año. Pero si la situación empeora, la crisis podría prolongarse hasta 18 meses.
instaurando un periodo prolongado de incertidumbre económica y volatilidad en los mercados. Sin embargo, existen medidas que los gobiernos y las instituciones financieras pueden implementar para mitigar el impacto, como la coordinación entre bancos centrales, políticas fiscales expansivas y apoyo a economías emergentes. Aún con estas estrategias, la recuperación será incierta y desafiante. La volatilidad en los mercados es solo el comienzo. Las familias ya sienten la presión en su vida diaria, ajustando presupuestos y recortando gastos, mientras que los pequeños comercios ven caer sus ventas, poniendo en riesgo miles de empleos. Los gobiernos enfrentan un dilema crítico: proteger a sus ciudadanos sin desestabilizar la economía. Si bien las políticas fiscales expansivas, como la inyección de dinero o los recortes de impuestos, pueden ser útiles a corto plazo, también conllevan el riesgo de aumentar la inflación. En economías ya vulnerables, como la de Argentina, cualquier error podría desencadenar una espiral inflacionaria difícil de controlar. Bien, hemos llegado al final del video. Estamos en un punto de inflexión, y los analistas desconocen en cuánto tiempo se tenga una recuperación. Aunque algunos estimen que estemos en pleno centro de la tormenta y nos tome unos 18 meses recuperarnos. La situación económica global es alarmante, pero también es una oportunidad para que los gobiernos y ciudadanos tomen decisiones cruciales que los encaminen a un futuro próspero. La recuperación será un proceso largo, pero con determinación y esfuerzo, podemos superar esta crisis y salir más fuertes que antes. Hasta aquí hemos llegado. Suscríbete a nuestra comunidad de Minuto Financiero y activa la campanita para no perderte las próximas actualizaciones sobre cómo navegar en estos tiempos inciertos. Y no olvides dejarnos tus opiniones en los comentarios. ¿Sabías que la caída de los mercados financieros impacta directamente en tu bolsillo? Ahora que ya conoces cómo funciona, ¿has encontrado cosas que subieron drásticamente su precio? Te espero en el próximo video. Hasta la próxima.